Bienvenidos todos a este seminario del programa transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. El día de hoy tenemos a una invitada por una sugerencia de uno de nuestros integrantes del cuerpo académico. Nos complace también contar con la coorganización del doctor Eugenio Fricción, que nos ha sugerido ampliamente como uno de los temas que puede ser de gran interés para la transdisciplina y sin duda alguna que va a resultar de gran importancia para todos los trabajos e investigaciones que se están realizando, así como para tener una perspectiva diferente sobre la parte de ciencia, tecnología e innovación. Le pido al doctor Eugenio Fricción, quien nos apoya el día de hoy con la coordinación, tomar el micrófono para presentar a nuestra invitada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Padilla. Bien, efectivamente el seminario del día de hoy es con un tema especial, digamos, que destaca entre nuestros seminarios, pero no es la primera vez. El tema es las relaciones entre la ciencia en México y el público que la financia con sus impuestos. O sea, ¿qué tanto se conocen mutuamente? ¿Qué relaciones hay entre estos dos grupos? Y ya hemos tenido seminarios sobre ese tema con esa orientación. Quizás ya no nos queda actualmente ningún alumno de la generación ahí a principios de 2010, cuando nuestro doctorado acababa de empezar, unos meses antes, que tuvimos la presencia primero de un investigador de la UNAM, un investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, ahí en la UNAM, miembro del SNI, en fin, con todas las credenciales, pero que es mucho mejor conocido como un líder en los medios, porque además de ser profesor en la UNAM, es el director de noticias del núcleo Radio 1000. ¿Sí? Hasta la fecha sigue siendo el director de noticias del núcleo Radio 1000, es Leonardo Curcio, el doctor. Entonces yo le pedí a él que nos explicara por qué la ciencia, a diferencia de los deportes, de la nota roja, de la nota política, etc., porque la ciencia no tenía un lugar, aunque sea un poquito más destacado en los medios. Y él vino acá y en el auditorio José Adel, que es el que utilizábamos entonces, nos dijo que lo que se interesa el mundo de las noticias es precisamente, lo dijo con toda claridad, por las noticias. ¿Quieren ustedes que haya ciencia en los medios? Díganme cuál es la noticia. Y ahí entonces nos puso a pensar, ¿cuál es la noticia de lo que produce la ciencia y de lo que hace la ciencia? Entonces, esa fue una presentación, está disponible en nuestra colección de videos, así que ustedes la podrían ver de aquellos tiempos, principios de 2010. Posteriormente, unas semanas después, tuvimos aquí al doctor René Drucker, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, pero quien ya para entonces había sido un director general de divulgación científica en la propia UNAM, y posteriormente fue nombrado en este gobierno ya como secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de la ciudad. Él nos presentó unas encuestas que había realizado sobre la comprensión del público de la ciencia, y entonces nos dio un panorama de otro tipo del que nos había dado Leonardo Curcio. Entonces tenemos esos dos casos de investigadores que son investigadores trabajando en sus propios temas en la UNAM, y que además tienen, por otro lado, otra cachucha de comunicadores de la ciencia. Bueno, en este caso el tema es igual, pero con una importante diferencia. Tenemos también a una investigadora que investiga la ciencia en el país y que luego la comunica al público. Ella investiga, lo mismo
entrevista o examina a científicos en sus laboratorios que al director general del CONACYT. No se pierde un evento importante que ocurra en el panorama científico del país. Ustedes recordarán que el año pasado aquí en el centro de investigación hubo un gran evento cuando nos visitó el doctor Roger Penrose, ¿sí?, que venía a dictar una serie de conferencias en ocasión de que el CIMBESTAB le concedió el doctorado honoris causa. Bueno, entonces dio varias conferencias, un hombre de 84 años, dio varias conferencias, y entonces admitió solamente un puñado de entrevistas. Bueno, yo fui a una de esas entrevistas, me la concedió a mí porque el tema tenía que ver, la entrevista, con algo que no cubrió en sus presentaciones, sino que tenía que ver con mi tema de trabajo, y yo había publicado sobre eso, sobre el trabajo de él acerca de eso. Así que entonces yo fui ahí. Pero cuando llegué, ya estaba Berta Alicia Galindo entrevistando a Penrose. O sea, no se pierde un evento de ese tipo. Entonces, ella es la que nos va a hablar acerca de esta relación entre ciencia y público. Pero entonces déjenme decirles ahora quién es Berta Alicia Galindo. Ahí sí necesito mi acordeón. Ella nace en Coahuila, crece y estudia en Veracruz, y ahí obtiene la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pero por el Tecnológico de Monterrey en Veracruz. Luego tiene un diplomado en Comunicación Política y Herramientas y Transparencia en la Universidad Iberoamericana. Tuvo también un nombramiento como becaria en la Deutsche Welle de Alemania para cubrir varias cosas, tener unos ejercicios allá, pero cubrir desde Alemania para Multivisión aquí en México. Tiene un diplomado posteriormente en Comunicación Política, eso yo se los había dicho, tiene una maestría en periodismo político en una de las mejores, si no la mejor, escuela de periodismo en México, que es la de la Escuela Carlos Espino. Y ha sido colaboradora del Financiero, de Multivisión, Televisión Azteca, Televisa, Univisión. Ha participado como conductora, como reportera, con diversas funciones. Pero además tiene una singularidad extra, y es que después de haber trabajado para todas las instituciones, decidió convertirse en empresaria, tener su propio centro de noticias, y son noticias sobre la ciencia. Y ese centro de noticias se llama Alcanzando el Conocimiento científico. Entonces, bueno, ella es la que nos va a dar su punto de vista acerca de qué pasa entre la ciencia y el público en México, aquí y ahora. Ana Alicia, muy bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te escuchamos. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Frisione, y gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Bueno, pues yo les voy a hablar a lo largo de un momento. Primero les voy a platicar un poco del periodismo, si es que ustedes tienen muy claro algunos qué es el periodismo, pero yo sé que en este doctorado transdisciplinario hay de muchas áreas de especialización, entonces de todos modos yo les voy a hablar un poco para ir entrando en el tema. También les voy a hablar acerca de la comunicación estratégica, la importancia de la comunicación estratégica y por supuesto la política científica. Y también pues a lo largo lo acompañaré con algunos segmentos de entrevistas de lo que los mismos científicos nos han dicho en este camino de este proyecto que nació en 2010, y bueno, pues ya tenemos casi 6 años trabajando, y bueno, pues hemos recogido diferentes voces, diferentes pareceres acerca de la política científica en el país y de cómo funciona este ecosistema, si funciona, si no funciona y qué podría mejorarse. Entonces vamos a empezar primero viendo qué es el periodismo. Es una metodología en la que se recolecta
sintetiza, jerarquiza, analiza y se publica información de interés público. Tiene que tener pues rigor, fuentes seguras, confiables y verificables, y por supuesto la ética periodística, que bueno, ya veremos por qué en algunos momentos está cuestionada. Tiene que tener independencia de los medios de comunicación. Bueno, ese es el deber ser. Utiliza los medios de información convencionales, prensa, radio, televisión, y ahora gracias a la internet pues se han abierto otros medios que ustedes seguramente están muy conectados, las nuevas generaciones están muy conectadas en ellos, los medios no convencionales, televisión por internet a través de YouTube y otras empresas, podcast, la radio, ahora se escucha pues también radio por internet y se escuchan también los podcasts en internet, portales de internet que sustituyen pues a lo que por mucho tiempo fueron las grandes revistas y periódicos impresos. Los géneros periodísticos, bueno, pues son noticias, entrevistas, reportajes, crónicas, documentales, perfiles, semblanzas, biografías, crónicas, opinión. Voy un poco rápido porque, bueno, si alguien tuviera una duda, pero no creo que tuviera una duda aquí. Los géneros son los géneros de siempre, la opinión, la información. Los géneros continúan, bueno, los géneros de periodismo, los que ya habíamos visto, noticias, entrevistas, y unos géneros nuevos, que son, por ejemplo, el perfil, y los que combinan la opinión, la información, como la entrevista y la crónica y la crítica. Las nuevas tendencias es justamente el periodismo de datos, que se usa muchísimo, que bueno, pues ahora muchos los reporteros ya no salen a la calle y ahora ya se quedan en la oficina y están cruzando información. De estas cosas, del periodismo de datos pueden salir cosas interesantísimas, pero bueno, hay que saber hacerlo y hay que pues dedicarse un buen rato a estar cruzando información, pero ahora no necesariamente saliendo a reportar a la calle, aunque siempre la calle pues es lo más rico que puede haber para un reportero. Pero el periodismo de datos justamente es cruzar esta información, alguna que está en las redes y otra que puede estar en la misma calle. Y el periodismo, también el perfil, que es el periodismo en primera persona, esto que ya les había comentado, bueno, utiliza los 5 sentidos del periodista y más, pero también la entrevista, la narrativa, la crítica, la crónica, son las nuevas tendencias, está un poco atrasada. La narrativa, la crítica, la crónica, y el que inició esto fue pues John Lee Anderson, con todas sus grandes entrevistas que ha hecho a personajes muy interesantes como pues el Che Guevara, como el mismo Fidel Castro. John Lee Anderson es un gran periodista que ha cubierto muchísimos temas en América Latina, y él desarrolló este género acerca de que, bueno, un reportaje, una entrevista, debería tener muchísimos elementos de la personalidad del entrevistado que teníamos enfrente, y para ello había que establecer un conocimiento profundo de él. Entonces es el que establece desde el New Yorker, que es donde todavía sigue colaborando, y bueno, muchas otras publicaciones y libros que ha hecho a lo largo de su vida, es el que señala que, bueno, para que tú llegues a la gente tienes que llegar con el conocimiento muy puntual del personaje que vas a entrevistar, porque a tu audiencia le vas a decir muchas cosas más en esa entrevista. Entonces combina la semblanza, combina la crónica, combina el mismo género de la entrevista, y eso es lo que logra, bueno, pues posicionar al género de perfil como uno de los más importantes y a los que pues un buen periodista podría añorar. Los reportajes multimedia, que usan diferentes recursos, y bueno, ahora podemos ver pues reportajes que lo mismo utilizan fotografías, infografías, utilizan videos, utilizan audios, y todo esto te va llevando a través de la maravillosa red, pues tú vas poniendo los links y te va llevando a muchas más partes, y con eso haces un reportaje multimedia. Y bueno, pues esto es una de las tendencias que está ahora sí que en creciendo. Al ser el periodismo una metodología y bueno, solo una ciencia, cuando ya pues algún periodista se decide dedicar a la investigación, pues nunca hay que perder de vista que aborda, como vimos, asuntos de interés público. Entonces, si la ciencia, la tecnología y la innovación tienen asuntos de interés público, ¿qué son los asuntos de interés público? Los asuntos de interés público es lo que le interesa a los ciudadanos, es lo que nos puede interesar en el día a día. Entonces, la ciencia, la tecnología y la innovación, por supuesto que lo tienen. Entonces, es ahí donde hay materia periodística que perseguir.
Y lamentablemente, y esto un poco tomando en cuenta lo que Leonardo Curcio vino a decir aquí, pero no solo él, esto sucede en todas las redacciones, al periodismo científico se le ha clasificado dentro del periodismo rosa, dentro del periodismo light, dentro del periodismo, pues, para divulgar cosas bonitas y hacerle juego a esa publicidad que está últimamente muy de moda por parte de la Presidencia de la República, que las cosas buenas existen pero a nadie le importan y no se conocen. Bueno, pues ahí se quedó el periodismo científico. Y eso no es cierto. El periodismo científico, bien hecho, puede ser lo mismo que hard news, o sea, puede ser periodismo fuerte, que transgreda, que pueda cruzar fronteras, porque hay muchas cosas acerca del periodismo científico que hay que denunciar. Lamentablemente no se hace, no se hace, y también se puede llevar a grandes debates, se puede llevar a grandes documentales. Ustedes los pueden ver, por ejemplo, algunos muy buenos documentales de algunas cadenas extranjeras. Y bueno, en los últimos años hay una crisis del periodismo, digamos que todos, seguramente muchos de ustedes somos hijos de la crisis, ustedes y yo, pero pues también el periodismo está en crisis. Y según Ramón Rey, que es un reconocido catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla, España, nos dice que esta crisis ya es desde hace mucho tiempo, pero se hizo todavía más clara y evidente con los conflictos, grandes conflictos de intereses que se dieron en 2007 y 2008, ustedes recordarán, con la gran crisis mundial económica. Y él señala que el periodismo siempre ha estado en crisis porque hay 6P que lo están, de alguna manera, como siempre lo están reteniendo. La P de la propiedad de los medios que publican la información, porque son quienes dictan la línea editorial. La P de la publicidad, porque sin publicidad no puede existir un medio. Eso en cualquier parte del mundo, sin publicidad, pues te puedes sostener por un tiempo, pero tarde que temprano vas a necesitar publicidad porque necesitas recursos. Bueno, pues ahí hay conflicto de interés. La P de la influencia política, que bueno, puede ser influencia partidista, influencia de intereses políticos. La P de la producción de las noticias sobre la base de redacciones pasivas, bueno, estas redacciones a las que pues se van con puros boletines y se les olvida salir a la calle a buscar noticias propias y transgresoras, o no tienen los medios suficientes, o se distraen alguna cobertura en una cosa en lugar de la otra. La P de públicos, los públicos es una de las cosas que está cambiando las audiencias. Los públicos son algo que se está convirtiendo en algo complejo, y solo aquel que sepa conocer a sus públicos es realmente el que pueda pues transformar y llegar y tener pues tener éxito, porque hay públicos indiferentes, apáticos, públicos con tendencias. Ustedes seguramente lo han notado cuando estamos en las elecciones. Ustedes platican con un amigo que antes decía que no le interesaba la política, pero por alguna razón le llega a interesar la política y ustedes no lo van a sacar de la bandera que estén arbolando, del partido que me digan, y ahí lo tienen. Bueno, ahí hay un interés, el público, ese público ya adquirió una bandera política, y alguien, si ustedes son asépticos y dicen, no, bueno, hay que tener su distancia con la política, porque no lo van a creer, ¿no? O sea, ese tipo de públicos existen y cada 6 años y lo tenemos muy recurrente, porque bueno, a veces los partidos políticos pues también ocupan esos espacios. La P de los periodistas también cercanos al poder de sus medios, a medios poderosos que manejan mucho poder. Ustedes recordarán, bueno, pues medios poderosos como por ejemplo Televisa. Bueno, Televisa es sin duda uno de los medios, para bien o para mal, que tiene todavía más poder en este país, y que sin duda pues sus periodistas van a estar en la misma sintonía de ese poder, y bueno, pues ahí puede ser bueno o malo para el periodismo. Bueno, pues si logra caer cosas del periodismo sobre la línea periodística de esa empresa, pero si no, pues va a caer de lado. Y ahí pasamos a este tema que tiene que ver con la comunicación estratégica. La comunicación estratégica pareciera que es la parte contraria del periodismo, pero no es así. Podría ser un aliado interesante para el periodismo y podría ser un aliado muy interesante para la comunidad científica, para realmente posicionar información, y ahí habría que hacer una labor interesante. ¿Qué es el periodismo científico?
Es una rama del periodismo, una especialización con las mismas bases, pero con el propósito de contar historias desde la ciencia, desde los protagonistas de la ciencia, que son los científicos, y desde sus instituciones encargadas de organizar la ciencia. Y aquí, bueno, aquí un saltito, pero no hay problema. Aquí lo que pasa es que cambian, no me quiero ir de esta lámina, porque cambian los protagonistas. Aquí lo único, es lo mismo que el periodismo, pero sí, en el periodismo los protagonistas, los actores principales son entre los políticos, entre la parte del dinero, entre la parte de la sociedad. Bueno, aquí cambian los protagonistas, que son los científicos, también los descubrimientos son protagonistas, pueden ser la noticia por sí solos, y también los temas. En el periodismo científico algunos actores pueden cambiar, es como les dije, pero hay un denominador común que también tiene que ver con el periodismo en general, que es el ciudadano. O sea, el periodismo científico se tiene que deber a los ciudadanos, el periodismo en general se tiene que deber a los ciudadanos, es exactamente la misma cosa. ¿Qué pasa en México con el periodismo científico? Bueno, entre los temas que cambiaban antes, pues ya saben, ¿no? Mientras allá son la declaracionitis en el periodismo normal, la declaracionitis y los políticos y todas estas cosas de la agenda política. Bueno, también en el periodismo pues cambian los temas, pero que tienen que ver mucho con el ciudadano: alimentación, salud, la misma seguridad, contaminación, ahora la contaminación, el cambio climático, pues muchas cosas que pueden, a lo mejor si ustedes no lo ven, pero pueden en los siguientes 10 o 20 años ser realmente asuntos de estrategia nacional, deberían ya serlo, pero bueno, en algunos casos no lo son todavía. Pero bueno, ¿qué pasa en México con el periodismo científico? Hay historias, pero no hay muchos espacios. Los medios privados tienen espacios muy pequeños. En las redacciones, los encargados de jerarquizar la información no encargan asuntos de interés científico, porque por muchos años el periodismo científico, lo que ya les decía, ha estado enmarcado solamente en la divulgación de la ciencia y por tanto contar esas historias que son muy interesantes, pero al final para un jefe de información resultan en información de relleno. Y ahí está, porque no está relacionada exactamente la trascendencia del interés público, de qué es lo que la sociedad está demandando, qué es lo que nosotros como ciudadanos necesitamos que nos dé la ciencia y la tecnología. Nosotros como ciudadanos necesitamos que la ciencia y la tecnología nos dé respuestas, nos dé soluciones. Entonces ahí está la trascendencia del periodismo. Sin embargo, esto no sucede al día. Vamos a analizar el ecosistema de la ciencia en el país para poder entender qué es lo que está justamente pasando. ¿Qué sucede desde las instituciones encargadas de generar información? Bueno, la información en las instituciones de investigación pues a veces no está teniendo el impacto deseado porque o es poco legible o es un modelo muy desgastado. Muchas veces pues todo lo manejan a través de boletines que pues a las redacciones llegan, pues hay un boletín más, imagínense a una redacción la cantidad de boletines que llegan de muchísimos temas. Pero si en ese momento hay un boletín, aunque sea boletín, o sea, no es una nota trabajada, porque hay que diferenciar en el periodismo, ¿no? Pues los boletines es información institucional que se publica, que se produce, pero hasta ahí, o sea, no pasa más. En cambio, una nota trabajada de un reportero, bueno, ya tiene diferentes aristas a todos los actores involucrados. Entonces, imagínense la información institucional que lleva de la SACARPA, de la Secretaría de Seguridad Pública, que llega de Hacienda, pues así llega también del CONACYT, así llega también del CINVESTAT, así llegan de todas las partes del Politécnico. Entonces, ¿qué hace un jefe de información con los espacios que son muy delimitados? Ahora con los portales, los espacios pues ya se volvieron a agrandar un poquito, pero para los medios impresos los espacios siguen siendo pues, preciadísimos, súper recortados. Entonces, ¿qué pasa si llega eso ante el boletín este organismo encargado, el INEC? El INEC, este organismo encargado de monitorear la calidad ambiental, y nos dicen que mañana no vamos a circular. Pues por supuesto que aunque sea boletín, ese boletín se convierte en la de 8 de un medio, porque si te lo están mandando a las 9 de la noche,
pues hay que informar a la ciudadanía a como sea, ¿no? Y todo el mundo lo va a llevar. Y si ahí está esperando una nota de ciencia donde nos dice algo muy interesante sobre las partículas del bosón de Higgs, o nos dice, pero no es la noticia, no es que encontraron la partícula, sino es una nota de rutina de que sigue las investigaciones y demás, o pues que el genoma, no sé, alguna información que no está relacionada directamente, que no nos dice, por ejemplo, en ese momento que la diabetes ya puede tener una disminución porque se está aplicando una terapia por el instituto tal. Si no hay ese involucramiento, pues bueno, la información de ciencia sale un día más, no pasa nada. Entonces, las instituciones, pues bueno, pues no tienen redacciones de noticias, excepto el CONACYT, que tiene un esfuerzo interesante, tiene su agencia CONACYT, pero eso es muy reciente, y bueno, algunos otros esfuerzos que podrían, algunas cosas que hace la Academia Mexicana de Ciencias, algunas otras cosas que se hacen, pero hasta ahí. Y de ahí, bueno, pues tenemos revistas de artículos de investigación por parte de educación, por parte de instituciones de educación, con artículos interesantes, pero con tirajes muy pobres. Revistas también con artículos interesantes, con grandes tirajes, pero que se tienen que guardar en bodegas porque no hay una adecuada distribución. Es el caso de lo que ha sucedido en varias ocasiones con la revista Cómo Ves, que produce la UNAM. Hay algunos casos de esfuerzos como Cubo de Grupo Expansión, que era una revista privada, pero solo se quedó en portal, porque ya lo consideraron que los anunciantes no podían sostener la inversión. Revistas que están tratando de retomar camino, como muy interesante, que tiene pues detrás una empresa muy grande con recursos. Entonces, la información está así, por lo menos en lo que se alcanza a ver con las instituciones y lo que hay. Entonces, la situación en los medios convencionales podría, y tiene la oportunidad más bien, es un momento muy interesante para que ustedes tendrían que valorarlo, ustedes como jóvenes estudiantes de un doctorado sobre todo, que abarca muchísimas líneas y muchísimas cosas, pero también si están aquí alumnos que son jóvenes doctores de alguna área específica de la ciencia, tendrían un nicho de oportunidad para los siguientes, y tenemos un nicho de oportunidad para los siguientes años, porque el mercado está cambiando. Ha llegado lo que es la hipersegmentación del mercado. ¿Y qué es la hipersegmentación? Es aplicar altos niveles de conocimiento de las necesidades y hábitos de consumo de un cliente al desarrollo de productos y comunicación para grupos o individuos con intereses específicos. Y esto llegó gracias a los llamados prosumers. Los prosumers vienen de la palabra producer, productor, y consumer, consumidor. Y un prosumer basa su decisión de compra en la información que recopila en las redes sociales porque está intensamente hiperconectado. Y ahora ustedes lo pueden ver en todas partes, todo el mundo tiene su teléfono móvil. Bueno, pues eso ya detonó el mercado. Por eso es que Televisa entró en crisis, por eso es que Televisión Azteca entró en crisis, por eso es que los medios convencionales están entrando en crisis. Por eso es que una gran cantidad de periódicos impresos en Estados Unidos han cerrado y algunos se han quedado solo con las ediciones impresas. Y ahí tenemos al Washington Post, y ahí tenemos al mismo New Yorker, y ahí tenemos al Global Times, y ahí tenemos a muchísimos periódicos que han tenido que cambiar sus estrategias justamente por esto. Entonces, esta es una gran oportunidad para la ciencia, es una gran oportunidad para el periodismo, y es una gran oportunidad para los ciudadanos también, porque pueden tener contenidos pues, más adecuados a sus necesidades. Antes de ello, los dueños de los consorcios de televisión están teniendo que tomar en cuenta la hipersegmentación del mercado para sus estrategias de contenido. Y aquí lo vimos en meses pasados, lo que ha tenido que hacer Televisa para reorganizarse. Televisa tiene, por ejemplo, lo que es Foro TV, bueno, ahí ya tiene este programa de contenidos que me parece que es un foro universitario, es un convenio que tiene con la UNAM, y bueno, pues ha tenido que hacerlo. Lo hizo pues primeramente para llenar la barra de contenidos, pero ahora lo está haciendo porque hay un segmento interesado. Si la estrategia está funcionando o no, eso no lo sabemos, eso habría que verlo al dentro de la empresa, pero ya hay contenidos de ciencia que se están tomando en televisoras donde, bueno, pues de no ser las notas de la señora Lorita Ayala
por muchos años que solo eran notas de salud, bueno, de no ser ese tipo de espacios, y los grandes espacios de salud en algunos noticieros, pues no tenían un espacio dedicado a la ciencia, ni una producción que estaba preocupada por explicar o traducir algunas cuestiones numéricas para la audiencia, que eso es algo, traducir la ciencia para la televisión, pues no siempre es un asunto fácil, es un tema complicado que además implica recursos. Bueno, pues Televisa ya lo está haciendo y otras también. En el caso de Imagen, bueno, Imagen está por entrar al aire esta semana. Hoy entro al aire, hoy, justamente. Bueno, pues hay compañeros que están trabajando ahí y de lo que nos han platicado, compañeros colaboradores también de Alcanzando el Conocimiento que trabajan en Imagen, y de lo que nos han dicho es, bueno, pues ahora nos hemos tardado tanto porque Imagen tuvo que cambiar toda la plataforma. La gran prioridad para Imagen ahora son las redes sociales. Cuando en una televisión convencional con unos dueños tan convencionales como los señores Vázquez Raña se podría ver eso. Bueno, es el mercado, simplemente es el mercado y las cosas se están cambiando por eso. Espacios en la radio privada van y vienen, pero no se sostienen fácilmente. Espacios de periodismo, es el caso de este proyecto, Alcanzando el Conocimiento. Nosotros estuvimos 4 años en radio, gracias a patrocinios que tuvimos del Instituto de Ciencia y Tecnología, por eso conozco América, y tuvimos patrocinios también de la SED, tuvimos patrocinios de la Secretaría de Salud, pero fuera de esos esfuerzos no volvimos a tener más patrocinios. Bueno, después ya saben lo que pasó cuando llegó la Secretaría del señor Drucker y pues todo lo cambió. Pero aún así, para bien o para mal, la tendencia sigue siendo la misma, los espacios no se sostienen, porque no, la radio privada y la televisión privada lo que quieren es recursos, lo que quieren es dinero a sus arcas. Entonces no hay ningún otro interés editorial porque la ciencia y la tecnología vayan en un camino. Ustedes recordarán, MBS tenía el explicador, y qué mejor, pues qué mejor explicador que el explicador, valga la redundancia. Bueno, pues lo quitó porque no estaba ya dentro de su línea editorial. Hubo un tiempo que al dueño le interesaban mucho los contenidos de ciencia, al señor Joaquín Vargas, pero después eso cambió y lo quitaron. Y no pasó nada, aparentemente no pasó nada. Pusieron otros espacios que también se financian, por ejemplo, la Secretaría pone a un compañero de ustedes que está en este doctorado, o que estuvo en este doctorado, la Secretaría de Ciencia pone también a este compañero periodista en el espacio de MBS, pero también por dinero, hay un patrocinio. O sea, no hay una línea editorial. O sea, si se consiguen los recursos, podemos estar al aire. Si no hay recursos, la ciencia y la tecnología no está en la agenda política mediática de este país. Los medios públicos, hay muy pocos espacios. Y bueno, pues todo esto pasa porque no hay una política de Estado para que por lo menos la televisión pública o la radio pública pueda valorar la ciencia. La UNAM tiene también ciertos espacios, pero son por convenios y por tiempos determinados. Se acaba ese rector, se acaba el programa, se termina, o sea, son así. Hay esfuerzos, pero no al parejo, que pues otros, por ejemplo, los deportes, otros tipos de información. ¿Por qué sí puede haber periodismo deportivo que está inundada la parrilla de la televisión? Pues porque la gente lo demanda, ¿no? Porque la gente quiere ver fútbol, la gente quiere ver béisbol. Entonces, ¿la gente no quiere ver ciencia? ¿O es lo que nosotros queremos? Habría que ver. Bueno, la situación en los medios convencionales podría estar, hay esos programas de divulgación y nada más. Por estas preocupaciones en las discusiones también se ha perdido mucho tiempo por parte de quienes dirigen la ciencia, por parte de las instituciones que producen la ciencia, por parte del ecosistema de ciencia. Se ha perdido también un poco de tiempo pensando si es la divulgación científica o el periodismo científico lo que tendría que estar dentro de la estrategia. También se ha perdido la representatividad de los científicos, la representatividad que antes tenía la comunidad científica se ha diluido. En tiempos de Lázaro Cárdenas y López Mateos, pues tuvo un gran impulso y representatividad con un proyecto educativo de largo alcance que incluía la ciencia, nacieron muchas instituciones y se han dejado de largo grandes proyectos científicos. El Gran Telescopio Milimétrico es el último proyecto, gran proyecto que hubo de muchos miles de dólares en el sexenio de Vicente Fox. Se habló también hasta hace muy poquito de un sincrotrón,
pero se quedó en veremos porque, bueno, habría que, porque no hay tanto consenso, porque el gobierno no lo cree tan importante, porque hay otras necesidades, porque es mejor hacer crecer los laboratorios, los grandes laboratorios nacionales, porque pues no convenció, así de fácil. ¿Y por qué no convenció? Pues porque hace falta que la ciencia tenga otro lugar estratégico en este país. Entonces, los presupuestos de ciencia, tecnología e innovación son sacrificables y ahorita estamos justamente en un momento en que por tercera vez en este sexenio al CONACYT se le hace un recorte impresionante. Yo creo que de los más graves que pueda tener, dado muchas situaciones, los precios del bajo precio del petróleo, la falta de una política económica que resuelva empleos, por muchísimas cosas. Por muchísimas cosas. Lo cierto es que la ciencia siempre es sacrificada. Hay una oficina de la presidencia que se logró en este sexenio, primero estuvo a cargo del doctor Bolívar Zapata, ahora está a cargo del doctor Elías Micha, es un avance, sin embargo, pues a lo mejor necesita de más fuerza esa oficina para más comunicación estratégica, para que pueda tener más fuerza, ¿no? esa misma oficina, y pues se puedan evitar los recortes. Falta de política de comunicación estratégica de alto impacto. Acuérdense que al principio les hablé que pareciera que periodismo y comunicación estratégica pudieran estar peleados, pero no están peleados. Al contrario, la comunicación estratégica sería lo que podría elevar al periodismo científico y a la labor que hace la ciencia y la tecnología en este país, pues a un nivel de influencia mayor. Y de paso, pues también ocupar una política pública adecuada. Pues para la ciencia se están haciendo cosas, se han hecho avances en este sexenio, pero todavía falta más. Venimos de un rezago impresionante, y de la ciencia y la tecnología, pues de un olvido de hace muchas décadas. Van a lo mejor juzgarme de pesimista, pero bueno, yo así veo las cosas, por lo que todos los días me toca ver, como lo decía el doctor Frisione, pues en eventos, en entrevistas y hablando con científicos, y en un momento pues vamos a hablar un poco de eso. Se han hecho también algunos otros esfuerzos, bueno, aquí es donde hay que ponerle play. Esta entrevista, permíteme tantito nada más. Esta entrevista es una muy reciente, que ni siquiera está publicada en nuestros contenidos. La hicimos al término de la semana pasada, se llevó a cabo el 4º Seminario Iberoamericano de Periodismo Científico en Puebla, organizado por el CONACYT, un esfuerzo muy interesante del que ahorita les quiero hablar. Pero esta entrevistada es una doctora española, es Marga Gual, y ella está en una oficina que es muy interesante, este puesto, porque es una embajada, la oficina de la diplomacia de la ciencia. Washington tiene una oficina de la diplomacia de la ciencia que ayuda a resolver conflictos a través de la ciencia. Van a países, por ejemplo, que tienen más complicaciones, como Medio Oriente, como Corea del Norte, Corea del Sur, porque al final la ciencia y la tecnología actúan como un denominador común, pero también ayudan en muchas otras cosas a la ciencia, y esa oficina pertenece nada más y nada menos a la revista Science. Esa es una parte de la revista Science que nosotros no conocemos, pero que se dedica a hacer este lobbying de alto nivel con grandes científicos del mundo, pero también con intereses, bueno, en este caso de Estados Unidos. Y fue muy interesante platicar con ella, si vemos lo que nos dice acerca de... Traía el video aparte, ¿verdad? No, ahí nada más hay que darle play. Pero es que no marca la flechita. Ahí está. De firmas, de empresas que se dedican a comunicación estratégica política, y lo hacen muy bien, muy bien. Y yo siempre digo, ¿por qué no usamos una de estas firmas que se dedican a poner los mensajes, a lo que decimos, a dar forma a la opinión pública? ¿Por qué la ciencia no tiene eso? Y es una pregunta que yo también me hago, y no
no tengo la respuesta, pero sí pienso muchísimo en cómo, yo creo que no sé si es que no hay incentivos económicos con eso. Bueno, pues ese es el punto, ¿no? Ella habla de por qué no ocupar la comunicación estratégica, que ella vive en Washington y que pues ella conoce a muchos despachos de comunicación estratégica que trabajan para políticos. Bueno, porque la ciencia y la tecnología no utilizan también a la política, a la comunicación estratégica. Les decía, en este seminario son esfuerzos muy interesantes, hay varias instituciones. El seminario que yo conozco más, pues es el que más he ido, es el seminario de ciencia, el Seminario Iberoamericano de Periodismo Científico que hace el CONACYT. Cada año va en su cuarta emisión, pero aquí quiero contarles que si... bueno, es que aquí nos saltamos lo que era la comunicación estratégica. Me regreso tantito, nada más para no faltar esto. La comunicación estratégica es el enfoque de comunicación armonioso que te puede llevar a los fines que persigues. Hacer estrategias para que las cosas sucedan. Eso es todo la comunicación estratégica. Bueno, ahí estamos ya en los seminarios de periodismo. Les quiero contar que si en el ámbito de la comunidad científica a veces los científicos y los tecnólogos no se ponen de acuerdo y a veces hay broncas, grupos, hay todo, bueno, también el periodismo científico y la divulgación científica también lo hay. Hay grupos, hay intereses, hay quien quiere ir para un lado, quien quiere ir para el otro. Entonces, aquí también se ha perdido un poco de tiempo en definir si vamos a hacer divulgación de la ciencia o periodismo científico. Pero los divulgadores son los divulgadores y son muy respetables, los periodistas somos los periodistas y es muy respetable. Entonces, no tendría por qué haber ese conflicto de interés. La divulgación y el periodismo persiguen los mismos fines, pero utilizan metodologías diferentes en algunos casos. La divulgación, pues ya lo saben, a través de exposiciones, creatividad, pretende mostrar a los ciudadanos las cosas que hacen la ciencia y la tecnología. El periodismo científico, a través de los medios convencionales y nuevos medios de comunicación y la misma comunicación, se pretende mostrar, comunicar a los ciudadanos para qué sirve la ciencia. La divulgación, esto es un punto de vista muy particular, la divulgación ya está, ya lleva muchos años, hay que seguirla impulsando, pero está muy clara. Ustedes van a un museo y ustedes saben a lo que van y van a encontrar cosas maravillosas. Pueden ir, por ejemplo, al Museo del Desierto, que es una preciosura, esto que tienen de dinosaurios y demás. Bueno, es una cosa increíble. Ahí, pues ahí utilizaron a divulgadores, no a periodistas científicos y a científicos, a paleontólogos, a expertos, a sociólogos, para construir todo lo que tiene el Museo del Desierto. Bueno, pues eso es muy interesante, eso es muy rico, eso ayuda a niños. Además, el periodismo científico no hay mucho, está deficiente, hace falta apuntalarlo, y el conflicto no debería existir porque cada quien tiene un segmento del mercado y un denominador común, otra vez, que es el ciudadano. Sin embargo, pues eso es lo que sucede en el día a día. La comunicación de los científicos a los ciudadanos. Aquí tenemos pues toda una complicación. Los científicos hay de todo. Hay unos que son muy buenos comunicadores, comunican en medios con frecuencia y son expertísimos. Otros tienen interés en comunicar lo que hacen, pero no se acercan a ningún lado, como que lo dejan para otro tiempo. Otros quieren comunicar, pero no saben cómo comunicarlo. Otros no les interesa porque no les da ningún beneficio, denostan a los ciudadanos porque los consideran ignorantes y vulgares. Está la soberbia intelectual, que bueno, hay hasta libros acerca de esta llamada soberbia intelectual. Los que sí quieren, pero no encuentran las vías para comunicarlo, ni en sus mismas instituciones, porque no hay manera. O las vías de comunicación que son para algunos cuantos y no todos pueden acceder. ¿Qué pasa al no estar la ciencia, la tecnología y la innovación como parte de una política de Estado consistente? Bueno, pues como ya lo vimos, bueno, pero aquí es importante escuchar al doctor Pérez Tamayo acerca de lo que nos dijo. Bueno, no, ahí va entonces. No, es que se adelantó. Sí. Sí. No, creo que vas bien. Voy a eso. Y después entra la entrevista de Ruth, ¿no? Sí. Bien. Sí. No. Mejor
educada y más crítica y no acepte las imposiciones del Estado? Absolutamente. Ese es el problema que ha tenido la ciencia desde el medioevo, o desde antes, ¿verdad? Es decir, el conocimiento implica precisamente poder decidir por uno mismo. Entonces ustedes ven, por ejemplo, cuando fue la conquista de México, prohibieron que a los indígenas se enseñaran a leer y escribir, igual en Estados Unidos con los afroamericanos, esclavos, era penado que les enseñaran a leer y escribir. ¿Por qué? Porque la gente que sabe leer y escribir puede enterarse de otras cosas, ya no es tan manipulable. Entonces a lo mejor subconscientemente, no creo que sean tan maquiavélicos, pero nunca sabe uno, prefieren que no haya esa educación, porque la gente educada siempre está cuestionando, siempre está protestando, siempre está brincando y todo. Una de las barreras más importantes que yo he visto, o sea, muchos científicos quieren aprender a comunicar, quieren hablar con los medios, quieren aparecer en notas, en televisión, y es pues, demostrar su pasión por lo que hacen al público, bien. Pero hay muchísimos, sobre todo académicos ya de la generación anterior, pongámoslo así, que creen que cualquier actividad que no sea la investigación pura, es decir, publicar, estar en el laboratorio y escribir proyectos para ganar más dinero, eso distrae. Y sobre todo los científicos jóvenes se les penaliza por distraerse con otras cosas. Se considera comunicar o divulgar como una actividad de segunda división, ¿no? Entonces hay mucha gente, no sé si te lo encuentras tú con tus científicos cuando ustedes te dicen, ay, pero sí, podemos comunicar, pero hay que asegurarse primero que el científico sea excelente, que la ciencia sea excelente, porque si no, la calidad se pone en entredicho. Entonces, como que su visión es que estás quitando tiempo de la investigación para la comunicación, y es una actividad secundaria, si te sobra tiempo lo haces, pero no se toma tan en serio. Y yo creo que es posible compaginar, es posible ser un buen científico y ser un buen comunicador. No lo veo incompatible y no creo que sea una distracción. Pero yo creo que en cuanto a política científica, que estás ahora preguntándome sobre eso, yo creo que tiene que cambiar los incentivos. Al final, todo el mundo se mueve por incentivos. Si los incentivos son publicaciones, índice de impacto, eso es lo que va a determinar cómo funciona todo el sistema. Porque al final el índice de impacto de tus publicaciones determina que puedas avanzar en tu carrera, que puedas llegar en inglés es tenure track, o sea que puedas pasar a ser profesor titular y ganarte las becas de investigación. Entonces, si tus actividades no están alineadas con ese objetivo que te ha puesto el gobierno, porque quien da el dinero para la investigación es el gobierno, todas las actividades que tú quieras hacer por propia pasión, por iniciativa, por querer conectar mejor con el público, no van a ser valoradas o te pueden penalizar porque tu productividad va a disminuir. Entonces, yo creo que un cambio de incentivos en cómo estamos midiendo el éxito y la productividad de los investigadores. Todo eso tiene que estar codificado dentro de las convocatorias, de las convocatorias de investigación que lanzan los CONACYT, los ministerios de ciencia en todo el mundo. O sea, cambiar las reglas. No sé exactamente los detalles de las convocatorias aquí en México, pero sé que en Estados Unidos creo que se mide un tercio de la nota, ¿no? de la evaluación de la propuesta está basada en los impactos sociales del proyecto. O sea, tú tienes que escribir cómo tu investigación, cómo tú planeas llevar los resultados de tu investigación al público general. Puede ser al público, puede ser a la educación, puede ser a la política, puede ser de muchas formas, pero te obligan a detallar un plan para dar a conocer tu ciencia a la sociedad. Entonces, eso está en el sistema de puntaje. Y eso fuerza a los investigadores a pensar en estas cosas, que si solo el mérito fuera determinado por la propuesta científica, no había necesidad de salir a
a divulgar o dar a conocer nada, pero ahora se introdujo digamos, esta parte del sistema de puntaje, entonces eso obliga un poquito de que sea a pensarlo a los investigadores para que lo empiecen a pensar y lo empiecen a incorporar en su trabajo. La ciencia en Francia tiene la ventaja es que se hizo una encuesta no hace mucho tiempo al público en general, a la sociedad, y en Francia ya por fin estamos fuera del debate si la ciencia sirve o no. Para la mayoría de la gente ya saben muy bien que la ciencia es un elemento importante del desarrollo. Y lo que es necesario es información, porque esa forma de pensar es equivocada. Lo que estamos haciendo sí es muy importante para el ciudadano, aunque él no lo percibe, porque no tiene la capacidad para darse cuenta de a dónde lleva la generación del conocimiento. Lo que tenemos que hacer es informarle. Es cierto que no tenemos suficientes programas de suficiente duración, apoyo oficial, acaban de hacer un recorte tremendo a los presupuestos relacionados con la educación y con la investigación. A CONACYT le dieron un golpe terrible, en fin, estas cosas están ocurriendo, las estamos viviendo nosotros. El público no se da cuenta, porque no sabe que existe la ciencia, para qué sirve y qué hacen los científicos. Bueno, aquí nada más retomando un poco de lo que decía el doctor Rubumín, en que bueno, pues a lo mejor desde al gobierno no le conviene que estemos informados, pero las cosas ya cambiaron. Gracias a el internet, gracias a las redes sociales, ya podemos exigir como ciudadanos que sí queremos estar informados. Entonces podemos demandar contenidos. A lo mejor esto fue por muchos años, podría ser, no tengo pruebas, es lo que se dice. Tuve una clase de una maestría que estoy cursando de comunicación estratégica, que nos decía un catedrático español que tienen ahí, muy bueno por cierto, que se dedica a entrenar en medios apolíticos y demás, y me decía, es que ¿cómo tú quieres que la ciencia avance si a mí me dijeron que hay un tratado el tratado, no recuerdo el nombre del tratado, pero es un tratado que fue finales de la Revolución, es un tratado que nunca se llevó a cabo, que decía que solo Estados Unidos podía ser el gran productor de cosas y que México no podía. Eso se lo dijeron la gente, los políticos con los que trabaja él, le dijeron que así eran las cosas en México. Entonces, ¿cómo es que tuvimos a la marca esta de autos que hubo? ¿Y cómo es que tuvimos otro tipo de desarrollos en el país? Eso no es cierto. Pero bueno, esa es la idea que le están dando a una persona que además tiene nivel de influencia, porque no solo está preparando políticos, sino está dando clases, pero es un extranjero. Y entonces le tuve que aclarar, o sea, me fui a consultar, me dijo, oye, no, esto no es así. Pero es que a mí me lo dijeron 2 o 3 veces. Bueno, si es así o no, depende de los ciudadanos que las cosas cambien. Creo que estamos en esa oportunidad. De lo que decía Marga, pues aquí los incentivos del SNI, bueno, ya eso sería charla de otra conferencia, pero eso sería transformar al Sistema Nacional de Investigadores, que pues para muchos está en crisis, para otros no. Hay muchos cuestionamientos al tema, pero lo que sí es cierto es que la comunicación debería ser una parte importante del Sistema Nacional de Investigadores. Cuentan los puntos, pero creo que no cuentan lo suficiente, ¿no? para realmente que el comunicador que el científico salga y comunique y realmente le invierta tiempo, porque tiene otras tareas que hacer. Y pues tiene que quedar bien con este puntaje, porque pues implican varias cosas. Entre otras cosas, bueno, su estatus, el nivel de reconocimiento, el dinero, implica muchísimas otras cosas. Entonces, si la comunicación hasta ahora no es importante, pues no la va a hacer. Y de lo que decía, el doctor Luis Pérez Tamayo, esa entrevista la realizamos en marzo de 2015 y está hablando de un gran recorte con CONACYT, y ahorita estamos viviendo el tercero o el cuarto de este sexenio, entonces imagínense. Bueno, pues pasando, como ya lo hemos visto, la ciencia y la tecnología se convierten en uno de los temas más sacrificables a la hora de los recortes presupuestales. Esto de los recortes no solo sucede en México.
Ocurre en muchos otros países y seguramente los medios lo hemos podido ver en los últimos tiempos. Sin embargo, en otros países como España o Argentina, ante los recortes, se escucha la voz de los científicos. Ya me han dicho por aquí en alguna vez que lo he comentado y he hecho algún videoblog sobre el tema, que si quieren que si quiero que los científicos se vuelvan como los maestros. No es el caso, pero pues sí hay que salir a defender. Ahí están las imágenes de científicos saliendo a marchar por lo menos de inconformidad por el presupuesto en otros países. Sin embargo, aquí en México la comunidad científica ha sido afectada por estos recursos y no hay quien reclame nada. Y lo que pasa también es esa falta de comunicación, pues no se tiene claridad de todos los proyectos de la ciencia y la tecnología que se realiza en México. Esa es la otra parte. Por ejemplo, ciencia y tecnología, bueno, ahí están más marchas. Este es otro grupo de entrevista. Sí. Indudablemente se necesita invertir más en ciencia y tecnología. Eso está fuera de discusión y llevamos años peleándose esto del famoso 1%. Desde que yo era coordinador del Consejo Consultivo en tiempo del doctor Cedillo, ya se hablaba de eso. Y por ahí están todos los documentos. Todo el mundo dice sí, pero siempre se mete una cláusula, si hay dinero disponible. Entonces, pues, con ese cuento, pues, se va a desviar. Pero, segundo punto, ese dinero no tiene que ser dado de golpe. Si nos dan bien ahorita todo ese dinero, no sabemos qué hacer con él. Tiene que haber un desarrollo gradual y preparando estudiantes y formando toda esa infraestructura científica. Entonces sí tiene que ser graduado, pero tiene que ser continuo, si no caemos en esos propósitos. Ahora, ¿por qué? Esto es una cosa que yo he discutido con varias gentes. ¿Por qué lo ponemos como por ciento del PIB? Eso se me hace irreal. Si yo voy a una tienda a comprar un osciloscopio, no me dicen, a ver qué porcentaje del PIB dedica a tu país y voy a ajustar eso. No. Además puede haber inflación. Por eso, entonces hay que pensar, además, si el PIB es muy pequeñito, exacto, aunque sea el 50%, no alcanza para comprar lo que se necesita. Entonces, se debería pensar lo que es una canasta básica de investigación. ¿Cuánto necesita un investigador para trabajar con tal o cual problema? ¿Verdad? De equipo, de apoyo, etcétera, etcétera. Y normalizar en base a eso. Es decir, ¿cuánto recibe cada investigador para su investigación y dónde están las limitaciones? No es nada más el porcentaje del PIB, sino cómo se da el dinero, a dónde va el dinero, en qué se está fomentando, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo sí pienso que a veces nos engañamos diciendo el porcentaje del PIB, ¿no? Obviamente la canasta básica para alguien que hace investigación experimental es muy distinta para el que hace investigación teórica. Es muy difícil cuando un país está, sobre todo cuando están recortando, digamos, en todos los sectores, que es lo que suele pasar. La ciencia siempre se lleva el peor, digamos, recorte. Y eso tiene que ver con esta falta de conexión entre la ciencia y la política. Los políticos sienten que la ciencia está más alejada, entonces es menos urgente que políticas de sanidad, de educación, de trabajo, de vivienda, y todos los sectores compiten para que se les recorte lo menos posible, ¿no? Porque si hay un recorte general, pues todos van a intentar que su sector esté lo menos afectado posible. Entonces la ciencia tiene que, o los científicos, tienen que luchar para que el recorte sea lo mínimo posible. Cada sexenio llegan y cambian de opiniones políticas, lo que sea. Precisamente cuando participé en la elaboración de esta propuesta que hizo el doctor Narro en la universidad, junto con todos los candidatos al presidente electo, una de las cosas que se insistió es que debe de haber una continuidad en todos sus apoyos. Si no, esto sucede lo que
Bueno, pues el doctor Rodolín tiene mucha razón en esto. Y también aquí cuando él habla y dice, bueno, si ahorita nos dan todo el dinero, ¿qué vamos a hacer? Porque hay dos problemas. Bueno, aparte de que los científicos no todos comunican y demás, ya esto que vimos, pues también hay otro punto. La ciencia y la tecnología no siempre se ve, no se comunica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de los proyectos? Si concluyeron, si no concluyeron, si terminaron, si están funcionando. Eso tampoco es algo que se tiene pues una claridad. Hay muchas críticas al respecto, y críticas desde la misma comunidad científica y desde fuera de la comunidad científica a qué es lo que está pasando al interior de la ciencia con la calidad de las tesis, la calidad de muchas cosas. Y por otro lado, bueno, y aquí tenemos dos casos representativos de donde ha habido dinero y bueno, necesariamente las cosas no salieron tan bien. Los millonarios fondos del PEI, Programa de Estímulos a la Innovación, de algunos escándalos no del todo aclarados, como el caso Innova Pro Acceso. Ustedes sabrán de este escándalo, que bueno, pues no pasó nada, finalmente, como muchas otras cosas. Y el escándalo del gran telescopio milimétrico, desvío de más de $80 millones. Alguno quizás me diga que eso no sucedió. Bueno, lo cierto es que está en la prensa, en los medios, y no hubo una investigación real al respecto. Y bueno, sí hubo esta puesta de maderas de triplay para terminar el famoso plato, pues en el 2012, ¿no? Ante finales, principios, fue así porque empezó con Vicente Fox, y si el proyecto se terminó con Calderón, bueno, no se terminó, porque realmente se está terminando ahorita, apenas. Es cierto que hay un aumento de becas y convenios, las cátedras CONACYT, pero también hay un aumento de fuga de cerebros. La fuga de cerebros, no hay plazas, no hay trabajo para los jóvenes investigadores, para doctores egresados, pero bueno, pues es parte de lo que no se quiere ver. Vamos a escuchar aquí algo de lo que nos dice, pues un cerebro fugado, nada menos y nada más que el doctor Raúl Rojas. Y nos dice que fuga de cerebros, pero vamos a entrar ahí en otro debate. Pero también por eso la gente está, porque no hay lugares aquí para desarrollarse. Eso tiene que ir, o sea, si yo hice un doctorado, digamos, en matemáticas en Estados Unidos o en Francia, y regreso al país y todas las plazas para matemáticos están ocupados en los centros de investigación en las universidades, por gente que ya lleva muchísimos años en esa plaza, entonces no me queda más alternativa que emigrar. Entonces la fuga de cerebros, como se dice, es a veces inevitable por la falta de oportunidades dentro del país. Pero por eso yo creo que el fomentar la investigación industrial y el exigir a la industria como parte del programa de desarrollo nacional, que no solamente exporten, sino que también hagan investigación local, creo que eso abriría muchas fuentes de trabajo para los investigadores y además ayudaría a potenciar a la industria. El problema que tenemos es que los muchachos recién egresados no están encontrando ubicación y trabajos, muchos de ellos están yendo fuera del país, sí, no puedo decir la ciencia es internacional y qué bueno que mandamos cerebros a otro país, pero yo creo que considerando el tamaño del país, las necesidades del país, pues todavía estamos muy lejos de haber saturado las necesidades de ciencia y tecnología, y en eso hay mucho por hacer. Es indispensable que tanto el gobierno, pero también la iniciativa privada, formen, funden nuevos institutos y centros de investigación, porque faltan muchos, y además estamos produciendo como 3,000 doctores al año, y entonces necesitamos que no se nos vayan, ¿no? Porque de repente pues si no encuentran trabajo, pues se van. Entonces, la fuga de cerebros es terrible ahora. Es enorme. Me informan que hay 11,000 doctores mexicanos en muchas ramas del conocimiento trabajando en los Estados Unidos. 11,000. Especializada. Que le ha costado a México mucho dinero. Algunos serán residentes de los Estados Unidos desde hace mucho, ¿no? Pero la mayoría son fugados. Eso es un número enorme.
la famosa fuga de cerebros. Ese problema es que sale un mexicano a estudiar a otro país, regresa y no se adapta a su país. La percepción tradicional del migrante, pues es el migrante, pues digamos de varios recursos de una zona rural, que se va a trabajar al extranjero y le manda dinero a su familia mes con mes, y pues de ahí vienen los famosos 23,000 o 25,000 millones de dólares que recibimos cada año de remesas. Sin embargo, como te decía hace unos momentos, Marta, ese es un segmento de la población mexicana fuera. Hoy, por ejemplo, en el mundo hay 900,000 mexicanos que tienen una carrera universitaria. 157,000 de estos 900,000 tienen o maestría o doctorado o más, es decir, tienen posgrados. Y 73,000 tienen doctorados. 20 y tantos mil, de los cuales 22, 23,000 están en los Estados Unidos. Entonces, te puedes imaginar que, bueno, pues literalmente un ejército de cerebros de 900,000 mexicanos talentosísimos en distintas áreas que van, pues desde luego desde las quizá más tradicionales, ¿no? La arquitectura, la ingeniería, bueno, pues incluso los temas económicos y sociales, hasta temas de verdad, pues de punta. Nanotecnología, biotecnología, hay cosas que yo, siendo un científico social, ni me imagino que existan. Y la realidad es que lo que ellos no le mandan dinero a su familia. Y si mandan, bueno, pues será algún envío ahí esporádico que hagan. La realidad es que lo que ellos, con lo que ellos pueden contribuir al país, es justamente, como tú lo llamabas bien, eso con las remesas de tercera generación que les llamamos, que son el conocimiento, son la posibilidad de que México genere mecanismos para que ellos contribuyan al país, estando donde están. Bueno, pues estas remesas de tercera generación que nos dice el doctor Valdivia, pues no las vemos todavía. Lo cierto es que todos los entrevistados tuvieron unas cifras conservadoras, porque el último dato que tenemos es 1,5 millones de doctores de alto nivel en el extranjero mexicanos. Bueno, les voy a hablar brevemente a manera de comercial lo que hacemos. Alcanzando el conocimiento, pues rápidamente es una marca que nació en 2010, vio la luz en 2011 a través del programa de radio que ya les comenté que teníamos. Bueno, no traje a todo el equipo, pero ahí estamos, bueno, pues somos un equipo muy pequeño y bueno, pues así empezó una empresa creativa. Es difícil, porque emprender en México es toda una aventura, no es así como salen los comerciales y como dice el Instituto Nacional del Emprendedor y demás, que son maravillas y que Toño y Juan y Pedro, no, es algo muy complicado. Pues apostarle al periodismo científico en un país en donde no se le da toda la importancia a la ciencia y la tecnología, pues es también algo más complicado. Entonces, si ya emprender una empresa, pues a lo mejor una empresa de hot dogs, pues a lo mejor sería muy fácil, o de tacos, pero pues emprender algo de periodismo científico en un país donde no se cree en la ciencia, pues sí me han llegado a decir que estoy un poco loca, y lo tomo con consideración, pero sin embargo, pues hice una reflexión hace tiempo y pues me di cuenta de la importancia que puede tener o la trascendencia que puede tener para los ciudadanos la ciencia, la tecnología y la innovación, y decidí apostarle, y bueno, pues esperamos que siga, pues que esta pequeña empresa que fundé pues siga caminando, siga alcanzando el conocimiento. Pasando a otro tema, el estatus de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, de este proyecto se ha caminado por este proyecto durante unos 6 años, como ya les decía, de diferentes formas, a través del programa de radio, a través de la producción de documentales, a través de entrevistas, simplemente entrevistas, a través de participación en eventos, de muchas cosas, de los seminarios, de muchas cosas se ha caminado.
y hemos tenido pues un poco, como decía el doctor Frisioni, una mirada cercana de lo que es el estatus de la ciencia, la tecnología y la innovación y el ecosistema en varios estados del país. Y bueno, nos hemos dado cuenta pues de que estamos en muchos estados del país, pues como Campeche, como Oaxaca, como Michoacán, como Chiapas, como Veracruz, pues que son estados con mucha riqueza natural, pero que lamentablemente pues la ciencia y la tecnología brillan por su ausencia en muchas de las cosas que hacen los ciudadanos de esos estados. Y al principio de este sexenio, el doctor Cabrero y mucha gente involucrada en el ecosistema de ciencia y tecnología e innovación ha hablado de hacer este plan de estrategias para compensar, ¿no?, los estados. Por ejemplo, la otra vez platicando con alguien de Coahuila se quejaba porque no les dan muchos recursos, pensando que Coahuila es muy rico. Bueno, pues sí, es uno de los estados ricos del país que tiene mucha producción. Y entonces, pero dice, nosotros queremos también desarrollar proyectos, hacer cosas. Sin embargo, no nos dan el dinero que nosotros queremos y mejor se lo dan a Campeche. O sea, hay mucha inequidad, pero porque falta todavía pues ese llegar a un país tan amplio. Entonces se ha hecho este trabajo de estas políticas que compensan unas cosas en otros, unas más que en otros, pero todo no ha funcionado. Por ejemplo, en el estado de Campeche, por más que le dé dinero, bueno, no hay un ecosistema todavía que funcione con una maquinaria impresionante como sería su vecino Yucatán, por ejemplo. Entonces, así le den más recursos, pues eso se va a tardar mucho tiempo. Oaxaca es otro caso, Guerrero es otro caso, Michoacán. Entonces, realmente tenemos un país complejo y bueno, pues no todo es el Distrito Federal, ¿no? Y bueno, la Ciudad de México. No todo es la Ciudad de México y el Estado de México y los estados Puebla, Querétaro, los estados conurbados. Las diferencias del país son abismales para estar pensando. Si en Oaxaca, por ejemplo, no hay caminos para llegar a las escuelas, pues ¿qué van a estar pensando en la ciencia y la tecnología? Van a estar pensando simplemente en hacer escuelas y caminos para que los niños vayan a clases. Entonces es algo que todavía no se ha podido resolver. Y de eso, bueno, hemos sido testigos. También quiero narrarles rápidamente que bueno, cuando empieza este proyecto nos toca ver un poco de lo que es la política científica que se ha llevado a cabo. Había esta petición de la que el doctor Molina hablaba, de la comunidad científica, de que se cumpliera la ley aprobada en 2002, en la que se especificaba que el gobierno invirtiera el 1% en ciencia y tecnología. Se organizaron esfuerzos como el que coordinó la UNAM y a través de todas las demás instituciones. Había una coyuntura interesante, un gobierno saliente, un entrante. De los 5 candidatos, el que no era precisamente el más interesado en ciencia y tecnología, bueno, pues fue el que quedó. Sin embargo, parte de su equipo sí. Ahí tenemos al doctor Elías Micha del CONACYT. Y bueno, de alguna manera retomaron el tema, aunque siempre asuntos como elevar el CONACYT a una Secretaría de Ciencia y Tecnología que pueda dar un nivel de negociación más importante, otra vez volvemos a la comunicación estratégica, pues eso nunca, que lo proponían otros candidatos, pues eso nunca lo aceptaron. Y bueno, se debatió una vez más el darle más fuerza al CONACYT, volviendo secretario de Estado. Lo que nos sucedió, se hicieron aumentos importantes. Sin embargo, como ya lo habíamos visto, no solo es un asunto de dinero, sino de dirección, de darle a la ciencia y la tecnología un peso real en muchas áreas, pero una de ellas es sin duda la comunicación de la ciencia. Y aquí, bueno, la vinculación de empresas con la ciencia, la tecnología, la innovación mexicana, estamos también muy lejos de ello. Nos tocó hacer un documental para el Foro Consultivo sobre innovación y bueno, pues los propios dueños de empresas mexicanas pues no confían en los científicos mexicanos. Esto es parte de lo que quiero mostrarles. Ha sido en México, ha sido complicado. Yo creo que hay muchas respuestas posiblemente. En nuestro caso, por un lado, que los investigadores como tal no entienden que ellos están investigando no para que ellos lleven al mercado los productos, sino para que alguien más lo haga, porque no es su misión. La misión de un investigador no es llevar el producto al mercado, es desarrollar cosas que eventualmente puedan llegar al mercado. Por un lado, los
no quieren, de alguna manera, o sea, creen que la industria se va a hacer súper rica y, en fin, todo ese tipo de cosas, que yo creo que son tonterías porque ojalá la industria a la cual eres ese producto se hiciera multimillonaria porque le va a regresar a la sociedad de la misma universidad y al mismo centro de investigación, le va a regresar mucho dinero. Por el otro lado, las políticas también de las mismas universidades tampoco son sencillas para vincularse, a pesar que digan, no, y nos vamos a vincular, es muy difícil. Y tercero, ya son muy lentos los procesos de vinculación. O sea, ya cuando uno dice, ok, a ver, ya, vamos a vincularnos, nos vamos a casar, tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo la vinculación. En contraparte, otras vinculaciones que tenemos en Estados Unidos y otros países, es rapidísimo. O sea, en cuestión de 2 o 3 meses, prácticamente uno tiene todo listo. ¿Por qué? Porque además tienen un modelo, tienen sus sitios de transferencia de tecnología. Y aquí algunos los han quitado, etcétera. Y ahorita a través de CONACYT, en fin, están promocionando el hecho de que haya más unidades de transferencia de tecnología profesionalizadas. Eso es muy importante. Pero en Estados Unidos es lo normal. Sí, eso es muy, muy rápido. Y tal es así que nosotros estamos teniendo éxito con este producto y estamos enviando regalías a Estados Unidos que nos duelen muchísimo, pero bueno, ellos se las han ganado a través de haber generado una idea que puede dar mercado y que fue mercado. Bueno, pues aquí es la vieja discusión entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, y bueno, tuvimos avances. En el 2015 se trabajó en esta ley sobre servidores públicos, pero que a la fecha pues todavía no se está, bueno, fue aprobada en este año, pero todavía no se está poniendo en marcha, y pues todavía no se está poniendo en marcha justamente por estas complejidades. Esta entrevista es de 2014, entonces bueno, todavía no estaba esa ley, pero pues él, de Abimex, es el que nos dice, pues realmente yo no ocupo científicos mexicanos, así de fácil, no los ocupo y trato de ocupar lo mismo. No sé, a lo mejor ya cambió, estamos en el 2016, ¿verdad? No sé si ya ocupe, pero en ese momento nos dijo no, porque tengo muchos líos y muchas complicaciones con los científicos mexicanos porque no quieren hacer innovación. Entonces, también caemos en la otra parte, que si se descuida la investigación básica, bueno, pues, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, tampoco es entonces, hay que hacer el equilibrio, ¿no?, entre investigación básica e investigación aplicada. Pero bueno, pues esto es parte del recorrido que yo les quería hacer. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, queja. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Qué les parece? Una visión desde el periodismo de lo que está pasando en ciencia y tecnología en el país. ¿Sí? Cuántas perspectivas nuevas. Y yo debo decir que cuando estaba escuchando lo que planteaba Berta Alicia, recordé, cuando hablaba de qué esfuerzos hace el CONACYT y las revistas que tienen las instituciones. Yo recordé cuando el CONACYT me pidió que dirigiera y transformara su revista líder, que es la de Ciencia y Desarrollo. Y entonces, bueno, tenía yo un buen cuerpo de los mejores periodistas científicos de México, e hicimos algunas cosas interesantes y algunas que hasta dan risa. Por ejemplo, se le pusieron como resultado de la actividad de la revista el nombre de 2 científicos mexicanos a 2 calles en Santa Fe. ¿Y eso por qué fue? Porque le pedí a uno de los periodistas que en vez de ir a entrevistar a un investigador en la universidad o en el estado, en otro lado, fuera a entrevistar al que se encarga de la nomenclatura de las calles de la Ciudad de México, para preguntarle por qué tenemos una colonia de los doctores, tenemos una colonia de los músicos, 2 colonias de los músicos, una aquí en Peralvillo para los músicos europeos, otra por allá en el sur de la ciudad para los músicos como Felipe Villanueva y como Ponce, etc. Y entonces fue a preguntar, y como consecuencia de eso, pues vamos a darles 2 calles. Bueno, fue algo que produjo la revista gracias a su investigación, ¿verdad?, de ese tipo. Bueno, y otro comentario antes de turnar preguntas y respuestas, porque también lo mencionó Berta Alicia,
es el problema del sincrotrón. El problema del sincrotrón tiene su historia, aquí hemos tenido algunas cosas que se aproximan a eso, pero vamos a tener el próximo, lo adelanto, con permiso de la doctora Padilla, adelanto la noticia que para el día último de este mes, el 31, vamos a tener un seminario con 3 expertos que nos van a dar sus puntos de vista acerca de por qué conviene o cuáles son las dificultades. Esto que decía Berta Alicia, de que como que el proyecto se quedó ahí pendiente. Bueno, vamos a retomarlo y analizar, pero desde 3 puntos de vista. Un investigador del CINVESTAB, que es el director de la institución en este momento, el doctor Mostre. Otro investigador de la UNAM, que participó mucho en eso, y un promotor de ese tipo de proyectos, que es un mexicano que reside actualmente en Australia, y desde ahí hace todo su trabajo. Entonces vamos adelante. Bien, entonces queda abierto a preguntas de parte de ustedes, comentarios acerca de lo que hemos escuchado aquí. Yo quería tener un reportero como Berta Alicia cuando estaba yo al frente de Ciencia y Desarrollo, nada más que le hubiera yo dicho al director, ¿sabe qué? Ya encontré a alguien que puede trabajar con nosotros, pero quien debe dirigir la revista es Berta Alicia. No yo me quedo como subdirector para hacer las cosas menores, ¿no? Ella es la que debería haber dirigido, pero creo que estaba apenas terminando su licenciatura entonces. Bien, entonces, ¿quiénes quieren hacer comentarios, preguntas? Sí, a ver. Hola, gracias por la plática. Me pareció bastante interesante. Tengo un par de comentarios, o no sé. Una es el modelo de comunicación que se manejó a lo largo de, creo que la mayoría de la presentación, es el que se denomina como de arriba hacia abajo, ¿no? Que los expertos derraman su sabiduría sobre la población ignorante, y ese no necesariamente, de hecho, hay algunos estudios que dicen que la cosa no es así, y que no funciona, no es la mejor manera de funcionar. Entonces, de hecho lo decía alguno de ellos, creo que el doctor Tamayo, que se necesitaba más información, y no necesariamente es el caso, ¿no? Eso me parece a mí. Lo cual me lleva a otro punto, que es, por lo que dice, y bueno, yo no soy optimista, yo soy pesimista, yo no creo que en realidad que vaya a haber, que el CONACYT o el gobierno le preste atención. La verdad yo creo que no, yo creo que va a seguir igual o peor, a menos que, como se decía, la comunidad científica presente un frente unido, que yo hasta el día de hoy no conozco todos los mecanismos, pero no lo veo, que de la parte comunicativa también muestre algo pues, que interese, ¿no? Y bueno, entonces, ese es uno de los comentarios. El otro, que a menudo me ha surgido un poco la duda, es, se hablaba aquí de que los científicos, algunos son muy buenos, y bueno, se la saben de todas para la comunicación, y otros saben, pero no pueden y demás, y eso es muy cierto. Yo lo he notado, esa especie de desdén de la que se hablaba, pero me quedó una duda de si no hay un poco la situación inversa. Es decir, yo he visto que en otros países, bueno, el que más conozco es Estados Unidos, no el mejor ejemplo, pero ahí sí hay varios casos de personas que, formadas desde la ciencia, en ciencias de varios tipos, dan el brinco a la parte periodística o comunicativa, y lo hacen muy bien. El ejemplo que ahorita me viene es el de Simon Singh, ¿no? Y hay varios que así lo han logrado, ¿no? Dan ese brinco, creo que es más fácil, pero al revés no tanto, o no sé, bueno, ahorita vi lo del taller recuerdo los que da el Universal, ¿no? De formación de periodismo científico, pero mi duda ahí específica sería si entonces las agencias, como este caso, que se dedican al periodismo científico, si tienen o tendrían contemplado ese brinco a la inversa, es decir, qué tan abiertas estarían,
qué tanto podrían apoyar a científicos que quieran dar ese brinco, que tienen ya el conocimiento de un experto del área científica para poder hacer comunicación, ya que la forma inversa, de alguna manera, bien que mal, ya existe. Esos son mis dos comentarios. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. Bueno, sí, aquí hablas de la pirámide inversa al principio, ¿no? Y justamente eso, tendrían que cambiar las cosas. Y ahora con la hipersegmentación y los prosumers, bueno, y esa parte de los ciudadanos y los científicos, pues esto tendría que ir hacia los gobiernos, a cambiar las políticas y la política científica y exigir más ciencia, pero justamente como lo habíamos visto, pues para eso se tiene que dar la comunicación. Lo que manejas de la especialización en otros países, hay muchos países, por ejemplo Alemania es un caso, que ellos prefieren, por ejemplo, a un economista lo vuelven periodista, o a un científico lo vuelven periodista, ¿no? Eso es una parte una parte del periodismo. Los periodistas siempre serán periodistas, ¿no? O sea, si alguien empieza el periodismo, también se puede especializar muy bien en otras ramas, en economía, en política, en finanzas, en ciencia, en otras cosas. Digamos que no hay problema por el camino que se siga, ¿no? La cosa es que se hagan cosas. Y en la parte de lo que dice si habría esta manera de capacitar a los científicos, claro, eso es a través de la comunicación estratégica, justamente. O sea, preparar, porque la comunicación estratégica, como ya lo vimos, que es esta parte de llevar como armoniosamente que las cosas se hagan, pues se ocupa de muchas herramientas. Una de las herramientas, por ejemplo, es el entrenamiento en medios. ¿Cuánto no hemos sabido que tal político paga a tal agencia no sé tanto para que lo enseñen a hablar a la televisión? Y cuando habla a la televisión, bueno, el presidente que tenemos es el caso, ¿no? O sea, tuvo un entrenamiento en medios muy fuerte, muy fuerte, de muchos, no sé, cerca de más de 5 años, yo creo, o lo sigue teniendo a la fecha, ¿no? O sea, son entrenamientos muy fuertes para llegar a posicionar los mensajes que tú quieres. Entonces, a los científicos, pues por supuesto que ahí hay madera para poder capacitarlos para que puedan llegar a posicionar sus mensajes, ya sea en televisión, en prensa escrita, porque bueno, no a todo el mundo le gusta la televisión y eso es muy respetable. Hace poquito tuve el caso de un doctor especialista, no científico, pero es un doctor especialista, que le dije, oye, y es muy bueno, de los mejores que hay en endocrinología en este país, y le pedí una entrevista y me dijo, en televisión, en los sueños, para mí no es seria la televisión, es un señor ya grande, y me dijo, en radio o en prensa escrita, lo que quieras, ¿no? Es muy respetable, hay gente que la televisión no es lo suyo, pero pues sí, el entrenamiento podría ser para todos los tipos de los medios, pero todos los medios posibles, ¿no? Pero hay que se necesita justamente, ¿no? Pues volvemos a una estrategia, a ese frente común que no existe, a esa parte de destinar una estrategia específica a la comunicación. Entonces, ese es como que al final llegamos a lo mismo, ¿no? Sí, perdón. ¿También tiene micrófono? Sí. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar si ha pensado en algunas otras estrategias para llegar a la gente. O sea, como lo mencionó, los científicos de alguna forma se aíslan en esto del reportaje científico. Entonces la gente, que es la mayoría de la población, que será un 80%, dice, ay, este es un científico, va a decir puras cosas sin sentido, mejor le cambio, ¿no? O sea, llegar a otras estrategias para que la gente empiece a interesarse en la ciencia, en generar esto como una tendencia, y entonces sí ya empezaría a ser relevante. No sé si tengo algún... Bueno, lo que es vital, pues, es que la ciencia te puede resolver problemas de tu vida diaria. Entonces, si tú eso se lo haces ver al ciudadano, pero de una forma sencillita, ligerita y sin complicaciones, el ciudadano pues va a entenderlo, porque en la calle podemos toparnos con mucha gente enferma de diabetes, problemas de, no sé, de obesidad, de cantidad de cosas que no tienen resueltas. El asunto del agua. Vamos a tener una crisis del agua, y muchos estados de la República ya tienen una crisis del agua también por el mal uso. ¿Y qué se está haciendo? Pero entonces, ¿qué pasa? Para que eso pueda permear, tenemos la necesidad de una política de Estado. O sea, desde la gente que decide de alto nivel, tiene que haber ese interés. Si no, lamentablemente las cosas no marchan, o una presión ciudadana muy fuerte. Pero si el ciudadano no está interesado en la ciencia,
cómo va a haber esa presión. Y los científicos no comunican, volvemos al caso, los resultados que saca la encuesta de percepción de la ciencia cada año, ¿no? Que es más importante un bombero, un maestro, un médico, una enfermera y al último un científico. Entonces, ¿para qué tantos años de quemarse las pestañas estudiando, ¿no? Vas a decir, ¿no? ¿Para qué hago doctorado esto si la gente finalmente no me va a reconocer? Entonces sí son varias cosas. A ver, Jairo. Gracias. Buenas tardes. Primero quiero ofrecerle una disculpa al auditorio porque van a pensar que soy monotemático, pero la pregunta va por el lado siguiente. ¿Cómo manejas desde tu agencia, por ejemplo, y desde el concepto de comunicación estratégica y periodismo científico, noticias que tienen fuertes implicaciones bioéticas para la sociedad? Dos ejemplos, uno reciente que es el caso de unos embriones triparentales, de un caso de una familia que se manejó acá en México, y otro que espero no tocar un tema tabú, el caso de la tesis, del plagio en la tesis del presidente Peña Nieto. Pues mira, el asunto de los embriones no lo he estudiado, pero bueno, siempre es muy polémica el asunto de la genética en todo lo que está ocurriendo. Aquí hay varias cosas. El cómo abordar las noticias, me imagino que es lo que estás preguntando. En la parte de los embriones. Pues en la parte de los embriones, yo estoy a favor de la ciencia y no tengo asuntos religiosos para decidir, pero sí hay ética, ¿no? Entonces esa parte, y la ética va a partir de lo que puede lacerar al ser humano. Entonces ahí habría que analizar la información. No la cubrí, no la tengo registrada, pero si tú me pones un asunto de genética, que son de estos que son que ya niños que se reproduzcan y demás. Bueno, hay cosas que para mí son bien simples. Eso atenta con la especie, eso atenta con el ser humano. Pero no por la parte religiosa, aclaro, sino simplemente por la parte ética. Entonces yo tomaría una decisión por la parte ética. Y del beneficio de un bien común, volvemos al asunto del interés público. Esos serían para decidir. Y para contestarte lo de la tesis, pues un plagio es un plagio. A ver, gracias. Bueno, muchas gracias por la excelente plática. Quisiera hacer 3 comentarios muy breves sobre temas que abordó. El primero, sobre el problema de la percepción pública de la ciencia. Creo que una posible estrategia sería, dentro de nuestro medio, incorporar a la ciencia dentro de la cultura. O sea, no separar temas científicos de los temas culturales. Las páginas culturales en los periódicos, en la televisión, tienen éxito. O sea, la gente se interesa en saber sobre ópera, escritor, literatura, etc. Entonces, esto que hemos separado en México de que los temas científicos no son culturales, creo que es una mala estrategia. Y tengo un ejemplo muy claro de que eso funciona. En el Atlas de la Ciencia Mexicana hemos llevado un seguimiento de las estadísticas sobre la actividad científica en nuestro país, y curiosamente los estados de la República que han tenido mejor éxito, digamos, per cápita en actividades científicas son esos estados del centro del país que han incorporado a la ciencia como una percepción cultural. Por ejemplo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, tienen grupos científicos consolidados a la medida de sus posibilidades, mientras que los 3 estados que contribuyen más al PIB, que son Nuevo León, Jalisco y el Estado de México, no, el DF está muy bien en todo, o sea que yo creo que la parte cultural y científica está muy bien representada. Pero estos 3 estados que contribuyen como alrededor del 12-15% cada uno, tienen muy malos grupos de investigación comparados con estos otros.
¿Y cuál es la razón? Yo la única explicación que veo es lo que dijo José Vasconcelos, que donde empieza la carne asada termina la cultura. Entonces estos estados de la frontera les interesa más bien la parte de desarrollo económico, como este empresario que no sé dónde estaba ubicada su industria, que les interesa tener ya de inmediato el desarrollo tecnológico, la aplicación, sin ver la parte cultural detrás de ello. Pues yo creo que eso podría ayudarnos. Y una muestra que tenemos y bien documentada son estos estados que a nivel de, bueno, Yucatán también, o Baja California, a nivel de contribución económica al PIB nacional es modesta, pero su contribución, su aportación a la producción científica es mucho mayor que la de estos estados ricos en recursos. Y otra posibilidad de mejorar la conexión de la ciencia y la tecnología con la empresa o la innovación sería fortalecer a nuestras universidades privadas. Entonces, ¿por qué no habló este comerciante o este industrial de esa posibilidad? El mismo Tecnológico de Monterrey, lo que le interesa es la innovación, pero sin base tecnológica. O sea, nosotros hemos tratado en el mismo doctorado tratar de averiguar qué entienden ellos por sus incubadoras de empresas, y les decimos, pero nos interesa saber sobre esto. No dan información, porque no les interesa eso, les interesa nada más la parte comercial, no les interesa formar cuadros científicos o técnicos de alto nivel. Ahora, yo creo que una manera de resolver este problema sería tener un plan en marcha para crear grupos de investigación en las universidades privadas. Tenemos una política pública muy exitosa, que es el PROMEC, o ahora PRODE, que es un fondo creado por la Secretaría de Educación Pública para crear nuevas plazas de investigadores con perfil de SNI en las universidades públicas estatales, o sea, ni siquiera las del DF, y ha sido muy exitoso. Entonces, de esa manera ahora la descentralización de la ciencia en México ya es real. En el DF solamente producimos el 30% de toda la actividad científica gracias a este esquema. Si se creara un sistema similar para las universidades privadas y las limitáramos en el sentido de que no cualquier universidad que, les decimos patito, tenga ese nombre, o sea, sería algo así como certificar el nombre, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos no cualquier universidad, o sea, hay colleges, instituciones que no les interesa hacer investigación y no tienen el nombre de universidades, no se les permite tener. Entonces aquí, si tuviéramos ese esquema, tendríamos una manera de generar empleos para nuestros egresados que estamos formando en las universidades públicas, pero también para fortalecer la actividad académica en estas universidades, que sí es la que le confían los industriales. Entonces ahí se podría dar. En Estados Unidos eso ocurre. O sea, la mitad de las universidades, de las buenas universidades, son privadas y la otra mitad son públicas. Y se da un esquema, una sinergia muy buena para el desarrollo tecnológico e innovaciones. Y finalmente, un comentario sobre esos datos de los colegas mexicanos, las diásporas científicas mexicanas. No hay datos confiables. Desgraciadamente el CONACYT no lleva registro de todas las becas que dio, cuántos se formaron realmente, cuántos se graduaron y en qué lugar están. Entonces hay muchas cifras al respecto. Bueno, también hemos hecho estudios sobre eso. Hay grupos en México que estamos tratando de averiguar ese número, documentarlo, y no es tan alto. Hay acceso de 1,5 millones o 25,000. Digo, si nada más ver que en el SNI tenemos 23,000 investigadores activos en investigación. Pensar que en el extranjero hay una cantidad similar es exagerado. ¿Ese dato es oficial? ¿Y ese se dio a conocer hace muy poco? ¿Lo dieron a conocer creo que en el CONACYT? No, el CONACYT, nosotros hemos recurrido a ellos. José Antonio de la Instituto Mexicano de la base de datos de ellos
nosotros también los contactamos, son empresarios mexicanos, la mayoría de ellos son empresarios mexicanos con éxito en el extranjero, pero no son científicos o tecnólogos produciendo o patentes o publicaciones, es limitadísimo. Y eso es lo que estamos estudiando. Si fuéramos China sí lo tiene muy bien ubicado, o sea, con el control que tienen de sus ciudadanos. Ellos saben muy bien en qué lugar están sus mejores cerebros, porque el control es estricto. En México no lo tenemos. Entonces, tener esa información, documentarla, en qué están trabajando, también nos ayudaría muchísimo. Pero eso es un proceso muy difícil de realizar. Miguel José Yacamán tiene un inventario de investigadores, profesores con doctorado en instituciones o universidades de Estados Unidos, y también son 2.000 o 3.000. Entonces no sé de dónde sacan estos números. Los demás dieron otras cosas. No. El doctor Flores dijo 6.000, ¿no? El otro doctor Valdivia dijo, no, o sea, son Yo cifras conozco a más Jorge, altas. se lo he preguntado, ¿de dónde sale eso? Son oídas. O sea, documentado quiere decir. No, estoy hablando en serio. No creo, si fueran oídas, o sea, de bueno, todos usted como modos, periodista es un tema para averiguar. O sea, lo que sí es un hecho es que hay una gran fuga de cerebros, y son cerebros financiados con recursos públicos de México que no le están sirviendo al país. O sea, esa es una realidad. Así se fueran 3.000, o son 13.000, o 23.000, o sea, de todos modos... En eso estamos de acuerdo. O sea, hay un recurso que se destinó, y a la hora de que tú lo pones en el promedio de aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología, bueno, sí, pero ¿para qué? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando con los empleos? ¿Y qué estamos resolviendo acá? ¿Y para qué nos está funcionando el conocimiento que se está generando en las universidades de alto nivel como esta? Sí, bueno, el término fuga de cerebros ya no se usa, es circulación. No, tengo un ejemplo clarísimo. Yo soy aficionado del béisbol, y ahorita que está estamos los mexicanos orgullosísimos de Fernando Valenzuela, los pitchers mexicanos que lo están haciendo, y no les estamos reclamando que se vengan pero no te costó a ti. Pero no te costó a ti. Muchas de un las, científico sí te cuesta a ti. No, la educación de los mexicanos en el extranjero les costó a los países, porque realizaron su investigación. A nosotros nos costó nada más darle la beca, pero el que ellos se hayan ahorrado toda la parte de formación básica, pues eso es un sistema abierto. Nosotros podemos hacer lo mismo, lo hicimos. O sea, el porcentaje de extranjeros, de investigadores extranjeros mexicanos en instituciones mexicanas es altísimo. Vamos a ver Brasil o Argentina, es limitadísimo. Allá no les interesó nunca a atraer investigadores extranjeros como tuvimos las cátedras conocidas. Entonces, sí, debe ser un sistema abierto. Eso de que cerremos el sistema para que no haya fuga de cerebros, yo creo que debe haber circulación. Bueno, todos nos beneficiamos. Me permito intervenir porque se está hablando de política científica que se tocó aquí en el seminario, pero sobre todo el tema del seminario es la comunicación de la ciencia, ¿verdad? ¿De qué manera se está informando e interesando? Porque no solamente es informar, hay que interesar al público en la ciencia y la tecnología. Y como ustedes pudieron ver, Berta Alicia es una investigadora y está buscando a ver dónde están los puntos que habría que tratar para cumplir con ese fin. Yo les propongo que vean en la oferta que tiene la televisión, digamos, de temas científicos, cuántos programas encuentran ustedes que tengan que ver con divulgación. Ella hizo muy bien la distinción. Se van a encontrar con un buen número de programas como galaxias y planetas, todo lo del espacio sideral. Se van a encontrar con otros que hablan de por qué se está extinguiendo la ardillita de los bosques de no sé qué, que a su vez cuando se extinga entonces va a causar un problema ecológico local. Bueno, y entonces temas que son de divulgación de la ciencia. Y por otro lado, en el otro platillo de la balanza, pongan ustedes en cuántos se está discutiendo el valor estratégico de la ciencia. ¿Qué representa
para los países que ha representado y que está representando actualmente en México. Y comparen. Entonces, habría que ver eso. Nada más le contesto al doctor. Bueno, en cuanto a la diáspora científica, bueno, así habría que hacer una cuenta. Realmente coincido en que no existe una cifra del todo confiable, pero hay muchas aproximaciones. Y te vuelvo a repetir, así sean 20, son 20 que le costaron al país, y que eso lo pones en la balanza a la hora de tomar decisiones. Entonces, esa es una. Dos, esto que el concepto cambió, sí, cambió hace muchos años con la globalización. Ya no se usó el concepto de fuga de cerebros, es un término que se sigue usando porque está muy bien posicionado, pero de hecho se lo pregunto a Rojas, cuando empieza la entrevista le dije, yo sé que tú me vas a decir que no es fuga de cerebros, que es globalización del conocimiento. Es justamente con lo que empiezo en esa entrevista, y me dice, no, sí es fuga de cerebros, a pesar de que es un cerebro fugado. Entonces, en cuanto a mejorar la posibilidad de la vinculación, sí, fortalecer la ciencia y la tecnología en la universidad privada sí es una buena posibilidad. Aquí hay quienes podrían estar en contra, pero sí puede ser una posibilidad, pero CONACYT lo ha hecho, o sea, CONACYT le ha dado fondos, y a pesar de que ha habido mucha incontinuidad, le ha dado fondos al TEC de Monterrey, le ha dado fondos importantes, y hay muchos científicos que también hemos hablado con ellos que no están de acuerdo en esta situación. Pero bueno, si tú lo dices en aras de una estrategia para fortalecer universidades logo, ¿no? Universidades que sean estrellas en el firmamento a nivel mundial, pues eso podría ser, y elevar el nivel de la ciencia, eso podría ser muy bueno. Pero hasta ahora los empresarios, yo soy egresada del TEC de Monterrey, y hasta ahora a los empresarios no les interesa tanto la investigación básica ni la ciencia y la tecnología, como sí les interesa en las universidades extranjeras, en universidades privadas. Y en cuanto a la percepción pública de la ciencia, no estoy de acuerdo en incluir a la ciencia como parte de cultura. Se ha incluido, está la divulgación, y esa es muy valiosa, y seguirá siendo parte de la cultura. Yo hablo de la ciencia, subirla a otro nivel de discusión, de la agenda mediática pública, para que no sea vista como información rosa, información light y desechable. La sección de cultura sí es muy vista por la gente, pero también es desechable en una redacción. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza. Porque si tienes 10 muertos y tienes que en Bellas Artes se llevó a cabo algo, el editor se va a ir por esto. Entonces, ¿qué pasa si lo elevas a otro tipo de discusión en donde realmente pongas cosas que se estén resolviendo con la ciencia y la tecnología? Que se esté resolviendo el problema del agua en el país, que es un problema grave, que nos va a hacer crisis en poquitos años, que se está resolviendo a través de un grupo muy fuerte, interdisciplinario, de científicos mexicanos que realmente están decidiendo, no solo en Conagua, sino a nivel de otras secretarías. Y ahí el nivel de interlocución es diferente. Porque en el Congreso la ciencia y la tecnología pues es importante y no es importante, a pesar de que es transversal a todas las comisiones del Congreso. La ciencia y la tecnología es transversal, la que me pongan, agricultura, hasta asuntos de migración, en ciencias sociales o en ciencias exactas, o en biológicas, la que me pongas. Es transversal, pero para el Congreso no es transversal. Ahí está la Comisión de Ciencia y Tecnología, la tienen unos cuantos, ahí está. Y nada más es importante, bueno, pues para cuando se va a dar el presupuesto de ciencia y tecnología. ¿Pero qué? Es fácil, ahí se ve el recorte, ¿no? Entonces, es fácilmente recortable, ¿no? Porque no es importante. A ver, tú quítale educación, quítale dinero a educación, quítale dinero a la Zagarpa, a ver, quítale dinero a muchas otras secretarías y va a haber jaloneo. Entonces, ahí es elevar a la ciencia y la tecnología, pero la parte de hard news, de cosas importantes para la vida diaria, eso es para mí parte de la comunicación estratégica que tendría que hacer. Ya. A ver, ¿alguna otra? Pues nos quedan. Pues, Alicia, muchas gracias por tu charla. Yo no tengo, me parece que no se escucha. Sí. Te estaba agradeciendo tu charla, tus palabras. A mí me parece que no es difícil darse cuenta que lo que mueve esta actividad, el periodismo y la investigación científica, son los recursos, por supuesto. Mi pregunta quizás trascienda el
el ámbito actual. Pero me gustaría saber tu opinión con respecto a cómo podemos hacer cambiar la agenda de las personas que dirigen este país, para hacerles entender que no todo es partidos políticos, periodismo político, ¿sí? Y después de todo eso, seguridad, y después de todo eso, infraestructura, y hasta el final, educación y ciencia y tecnología. Me gustaría saber tu opinión desde el periodismo, desde el fondo del periodismo, pero también como comunidad científica, ¿qué podríamos hacer? Sin pensar que, pues como buen deseo, a ver si se les antoja algún momento soltar el dinero, ¿verdad? Me gustaría saber qué podemos hacer desde estos dos ámbitos. Ya, una de las cosas que he pensado y que está ahorita, digamos, quedándose, es que de pronto en México se están tomando algunas de las acciones para el cambio climático en serio, o aparentemente en serio. Bueno, ¿por qué? Por las presiones de la COP21 en París, ¿no? ¿Por qué se están tomando? Bueno, pues porque se establecieron compromisos muy fuertes, pero no solo lo establecieron, finalmente se logró establecer el compromiso de Estados Unidos y China, que eran estos países que estaban reacios a disminuir sus emisiones de carbono. Entonces, a México ya no le queda nada, a pesar de que tiene para el 2025, 2030, me parece. O sea, tiene varios años. Pero lo que yo he estado viendo por algunas informaciones que he recibido en los gobiernos municipales es que ya se están preocupando por los tiraderos de basura, por no quemar la basura. Se están preocupando apenas, no quiere decir que pase. O sea, pero ya empieza a haber alcaldes o gobernadores que de pronto están pidiendo, oye, pues contáctame con una empresa de energías limpias. ¿Y eso cuándo lo veías antes? ¿No? Nunca. ¿Qué pasa? Que tienen el tiempo, tienen poco tiempo. Entonces, aquí mismo en esta ciudad se va a hacer algo con la basura. Cuando el problema de la basura aquí en esta ciudad nos lleva décadas sin resolverlo, y bueno, le tuvieron que decir porque al señor Mancera que el Estado de México ya no se podía cancelar el tiradero, ¿no? Para que también empezara esto, pero también por lo de la COP21. O sea, entonces, ¿qué pasa? Qué triste es decirlo. Pero como los ciudadanos no estamos unidos, los científicos no estamos unidos, no hay un frente común, no hay una fuerza que salga, lo único que pudiera pasar como inmediato es que venga de un organismo internacional. Entonces, eso es patético, pero se está dando en la realidad. O sea, ¿por qué tú como gobernador no pensaste en todo el mal uso que se está dando del agua? ¿O por qué no le pusiste un límite a Grupo México para que deje de contaminar el agua que se está usando en tu estado? Entonces, si no viene de un organismo internacional, solo tendrá que venir de los ciudadanos. Porque ni los científicos tampoco, la parte que está en esa parte de la soberbia intelectual, muy descrita por el autor Cernan, la parte que está ahí tampoco se va a mover. Y a lo mejor parte de esa comunidad que está en la soberbia intelectual son los que tienen una voz cantante muy fuerte en la comunidad científica. Y tampoco se van a transformar cosas. Entonces, pues lo único que nos queda es como nosotros a los ciudadanos más informados exigir, y los organismos internacionales, no lo veo de otra forma, y va a tardar. O sea, es posible que lleguemos tarde a varias cosas. El asunto de las maderas, el asunto de los manglares, o sea, se sigue acabando con el manglar en este país. Tiene que venir a decirte la COP21 que te acabaste los manglares de Veracruz en los últimos 30 años. Y ya se acabaron. Entonces, ese es lo triste, ¿no? Que la parte gobernante no... Los intereses económicos son muy fuertes y no está viendo el largo plazo. Y los científicos no están viendo cómo pueden ayudar para ese largo plazo. Eso es lo triste. No tengo una respuesta muy optimista. Gracias. Bien, pues miren, ya son las 2 de la tarde, es la hora límite que aquí los organizadores del seminario ponen así como la guillotina. Entonces, con toda razón, creo.
Entonces, pues queremos agradecerle a Alicia Galindo Peláez el que haya venido a presentarnos esta perspectiva de la ciencia desde el periodismo, que como ustedes ven está llena de otras pequeñas perspectivas, de ventanas muy diferentes, pero en todas ellas de lo que se trata es de qué manera pueden interactuar por una parte los científicos y el público para que los problemas que se tienen que enfrentar con las herramientas científicas se conviertan en un asunto prioritario para los ciudadanos, que son el público. Bueno, pues muchísimas gracias.